Muy buenos días muchachos. Empezamos a ver todo lo que son los elementos de un proceso de control de motores, todo lo que vamos a ver como un lógica cableada. ¿Listo? Recuerden que nuestra reunión de Zoom es mañana. Yo ahora más tarde les envío el link. Entonces empezamos. A ver. Listo. Entonces lo que primero vamos a ver es, les voy a dar una leve introducción. Después vamos a ver lo que son tipo de protecciones, tipo de controladores y tipo de pulsadores. Todo esto llega a hacer el proceso de control de un motor como por ejemplo cambio de giro, cambio de velocidad, encendido, apagado, paradas de emergencia. Todo eso es lo que me interactúa en esos procesos. ¿Listo? Entonces, como pueden ver aquí en esta foto, nuestros motores pueden ser activados o controlados por medio de variadores de velocidad, por medio de PLCs, por medio de interruptores, paradas de emergencia, por medio de sensores, por medio de breakers, por medio, pues aquí tenemos las partes de los condensadores. Entonces todo un proceso de control con los motores van a actuar todos estos diferentes elementos o aparatos eléctricos. Primero vamos a empezar con los tipos de protección. Los tipos de protección son los que me protegen mis equipos de una sobrecarga o de un cortocircuito. ¿Listo? O de un sobrecalentamiento. El primero de todos es el fusible. El fusible, ¿qué es? El fusible es simplemente, ustedes han escuchado que mi multímetro se dañó. El fusible es un componente eléctrico hecho de un material conductor, generalmente estaño, que tiene un punto de fusión muy bajo. ¿Para qué sirve? Para proteger a los circuitos eléctricos de cortocircuito. O sea, cuando hay un cortocircuito, entonces ese estaño se me va a partir. Aquí podemos ver las partes principales de un fusible, que son el tubo de vidrio, ustedes lo reconocen, los casquillos metálicos o contactos, ahí están los contactos que tienen con el circuito, y el hilo metálico. Este hilo metálico es el que se rompe. ¿Cómo funciona? Se coloca un fusible antes de que la corriente ingrese al circuito. Si la corriente es muy elevada, hará aumentar la temperatura de estaño, cuyo punto de fusión es muy bajo, por lo que comienza a derretirse. O sea que ese hilo metálico, ¿cierto?, se va a derretir, y cuando se derrite, porque la corriente es muy alta, entonces me abre el circuito. Eso es el fusible. Tenemos el relé térmico. El relé térmico lo encontramos en más abajo de los contactores. Entonces el relé térmico, los relés de sobrecarga térmicos, son dispositivos electromecánicos de protección económicos para un circuito principal. ¿Para qué sirve? Son utilizados para proteger los motores contra las sobrecargas débiles y prolongadas. Se pueden utilizar en corriente alterna o continua. ¿Cómo funciona? Si la corriente absorbida por el receptor supera el valor del reglaje del relé, las biláminas se deformarán lo bastante como para que la pieza a la que están unidas las partes móviles de los contactos se libere del tope de sujeción. ¿Qué significa eso? Que esas biláminas se empiezan a abrir, ¿cierto? Entonces, al abrirse esas biláminas, pues deja de pasar la corriente eléctrica, ¿cierto? Entonces, en ese movimiento causa la apertura brusca del contacto del relé intercambiado en el circuito de la bobina. Se abre el circuito del relé. ¿Listo? Entonces después vamos con el guardamotor. Este guardamotor es más costoso que el relé térmico, pero me hace la misma función del relé térmico. Entonces es un dispositivo electromecánico exclusivo para el comando de motores, que se compone de un relé térmico y un contactor. Entonces esto a mí me hace lo del relé térmico. ¿Qué pasa? Que es un poco más costoso. ¿Para qué sirve? El interruptor magnetotérmico, especialmente diseñado para la protección de motores eléctricos. ¿Cómo funciona? Se encarga de desconectar el motor en cuanto la corriente que está consumiendo supera un porcentaje a la cual nominal que corresponde a la potencia del motor.
lo cual es indicativo de un mal funcionamiento del motor y es mejor desconectarlo para evitar que termine por calentarse demasiado y quemarse. ¿Qué me dice esto? Cuando un motor está funcionando, ¿cierto? Y hay una carga en el motor que sobrepasa lo que puede resistir ese motor, o sea, la potencia de este motor, entonces se va a empezar a recalentar, se incrementa la corriente y al incrementarse la corriente, pues el relé, el guardamotor se activa. Entonces el guardamotor es especialmente para motores y me hace lo de un relé térmico. Lo que pasa es que es más costoso que un relé térmico. También tenemos los automáticos. Entonces, ¿qué se hace? Se coloca primero el automático, el guardamotor y el contactor. O coloco el automático, o sea, el breaker, y el contactor con su relé térmico. ¿Listo? Entonces tenemos monofásicos, trifásicos y bifásicos. Pues monofásico es para una línea, bifásico para dos fases, para dos líneas, y trifásico lo tenemos para tres fases, para tres líneas. Bueno, entonces ahora seguimos con los contactores. Un contactor es básicamente un interruptor eléctrico que hace o rompe los contactos como un interruptor convencional. Se diferencia de los interruptores convencionales debido a un electroimán que incorpora para sostener los contactos. La función de un contactor es similar a la de un relé, excepto el hecho de que es capaz de transportar mayores cantidades de corriente que un relé convencional. O sea, la diferencia es que el contactor sirve o sea, aguanta más corriente, para decirlo normal. Además, a diferencia de los contactores de relé, no puede proporcionar protección. Solo se usan para hacer o romper los contactos. Entonces, un contactor. Entonces, ya vimos la protección, ¿cierto? Entonces tenemos las protecciones que son los breakers automáticos, los guardamotores, ¿cierto? Y ahora vamos a la parte de control. ¿Qué me hace un contactor? Un contactor simplemente lo que hace es que cuando se activa la bobina del contactor, ¿cierto? ¿Cómo activo yo la bobina de un contactor? Mediante una señal eléctrica. Hay bobinas que son a 220 a 110. Entonces, cuando yo activo esta bobina del contactor, ¿cierto? O sea, ingreso por acá un cable, por acá ingreso otro cable. Se activa la bobina del contactor, se va a cerrar la bobina y los cables que yo tenga conectados acá me van a pasar la energía a los cables que tenga conectados acá, ¿cierto? O sea, se va a cerrar el circuito. En otras palabras, un contactor es un interruptor, pero que esa interrupción o esa conexión se hace automática. ¿Cómo se hace automática? Pues se hace automática mediante la energización de la bobina. Si yo activo la bobina, entra la bobina y los contactos y la comunicación del contactor es activada. Si yo desactivo la bobina porque quito una de o sea, la dejo energizar, ¿cierto? Entonces la bobina sale, se desenergiza y el contactor interrumpe la conexión. Eso es lo que es un contactor, muchachos. Y esos tipos de contactores eléctricos, o sea, tenemos contactores magnéticos que somos los que estamos utilizando, son tipos de contactores eléctricos más comunes y disponibles por una razón, ya que son más eficientes que cualquier otro tipo de contactor. Estos contactores funcionan electrónicamente y no requieren intervención humana. O sea, para eso queremos un contactor, para que no haya una intervención humana. Estos contactores se pueden operar de forma remota y eso los hace más seguros y más eficientes, ya que no será necesario que se operen manualmente. El contactor magnético solo cuenta con una pequeña cantidad de electricidad para abrir y cerrar el circuito, por lo que también es enérgicamente eficiente. Entonces, lo que yo les decía, muchachos, otra vez,
se conectan las líneas al contactor, ¿cierto? Y lo que hay que energizar es la bobina. Ya vamos a ver una imagen para que ustedes vean. Por último tenemos los pulsadores eléctricos. Los pulsadores eléctricos lo que me hacen a mí es, como un interruptor de una casa, encender o apagar un motor, ¿cierto? Estos pulsadores eléctricos, como pueden ver, tenemos de llave, accionamiento por botón. Algunos botones tienen colores, también tenemos el parado de emergencia. Bueno, estos son los pulsadores eléctricos que tenemos para, por ejemplo, que el motor arranque. Entonces pulsamos el interruptor, ¿cierto? Ese pulsador lo que me activa y desactiva es el contactor. ¿Para qué? Para que sea remota, o sea, para que mi sistema encienda remotamente. Bueno, muchachos, eso es lo que son los interruptores. Entonces ahora vamos a ver un circuito completo. Este es un circuito completo de arranque de un motor. Entonces tenemos nuestro breaker, ¿cierto? Nuestro contactor. Este contactor tiene un relé térmico. Recuerden que yo este relé térmico lo puedo quitar y puedo colocar un guardamotor acá, que es lo que tenemos en nuestros laboratorios de electricidad. Tenemos un pulsador de arranque, un pulsador de apagado, pilotos, un piloto de luz verde que me indica que está encendido y un piloto de luz roja que me indica que está apagado. Bueno, entonces el pulsador de inicio me activa la bobina del contactor y esta bobina, la otra lado de la bobina. Bueno, empecemos por acá. Empezamos por el diagrama de fuerza. Tiene un diagrama de fuerza y un diagrama de control. El diagrama de control es todo lo que es el encendido, apagado y los pilotos que me indican si está encendido o si está apagado el equipo. O sea, los indica los testigos. Y tenemos el control, el circuito de fuerza, que está compuesto por el automático, el contactor, el relé térmico y el motor. ¿Listo? Y el circuito de control está por el automático, el breaker, los pulsadores, normalmente los pulsadores sin enclavamiento, y los pilotos, los testigos. ¿Listo? Entonces, cuando yo enciendo el breaker, ¿cierto? Se energiza. Pero como yo les decía, yo para que pase la energía que encendía, o sea, para que se encienda el motor, debo activar la bobina del contactor para que la bobina entre, ¿cierto? El contactor entre y me deje pasar la energía al motor. ¿Cómo se hace? Pues simplemente activo la bobina, conecto la entrada, conecto el interruptor a la bobina y la otra parte de la bobina, o sea, porque tengo dos bobinas, A1 y A2, la otra parte de la bobina la conecto directamente a la señal de entrada. Con eso, cuando yo presione este botón, aquí hay 110 voltios, acá ya hay 110 voltios porque es la entrada, ¿cierto? La entrada, se me va a energizar la bobina y al energizarse la bobina, entra la bobina y el contactor automáticamente deja pasar la energía y me enciende el motor. ¿Listo? Ese es un circuito sencillo. Bueno, muchachos, esto es la actividad de hoy. Ya les dejo para que estén en el foro. Cualquier cosa, cualquier duda la resolvemos mañana. Yo les dejo las preguntas en el foro para que las contesten. Muchas gracias.